Hola, yo soy Miguel, yo estoy aquí con el artista plástico Fabián Chaires y me gustaría comenzar esta entrevista Mm. con una cita de Georges Bataille en su Ah, libro El sí, sí. erotismo, que dice, la verdad del erotismo es la traición. Y pues bueno, si hago esta cita es porque me parece que pues tú eres un artista plástico, figurativo, sí, pero además eres bastante inteligente, lo que desde mi punto de vista quiere decir que sabes posicionarte estratégicamente con respecto de los problemas políticos, sociales, de pues una sociedad bastante complicada como la nuestra, la Un mexicana. poquito. Entonces, para empezar, me gustaría que hablaras un poco de pues tu apuesta por el arte figurativo y además si pudieras abordar algo acerca del poder de las imágenes. Ujú, ujú. Uh, Pues mira, en el momento en el que estudio artes visuales y se me da la posibilidad de decidir entre varias disciplinas, decido pintura, una por la practicidad principalmente y otra eh, por lo democrática que pueden llegar a ser las imágenes, ¿no? Sobre todo la pintura figurativa. Y eso surge también como una necesidad personal de poner temas que me atraviesan a mí principalmente y después al compartirlas con el público pues, también se ven aludidos. Entonces, la ima o sea, desde entonces, cuando me empiezo a acercar a la pintura, me doy cuenta que lograba cierta horizontalidad, ¿no? O sea, mucha gente podía acercarse a la pintura y a la pintura figurativa, y además también como un acto de rebeldía, porque en su momento me decían, no, lo de hoy es el arte conceptual, la instalación, el happening, performance y todo eso. Y está sí. fantástico. Pero era lo que, digamos que en su momento las instituciones abrían las puertas a ello, ¿no? Y como que la pintura figurativa se veía un poco arcaica. Entonces decido, como un mero acto de rebeldía también y de horizontalidad, eh, pues recurrir y ejercer toda mi carrera dentro de la figuración. Y posteriormente, con, digamos, situaciones que pasaron con mi obra a nivel masivo, me di cuenta que la pintura figurativa puede estar vigente en la temporalidad en la que se encuentre, porque pues también le da el poder al individuo de la representación y además puede tener este aspecto masivo Ya. que me parece poderoso. Ok, y bueno, así ahondando un poco más en ese sentido, um, te quería preguntar acerca de pues el riesgo que implica justamente como jugar o resignificar como el imaginario, Uh -huh. pues sí, pues religioso, nacional, político, Claro. sexual. Y pues sí, bueno, o sea, te lo pregunto por como por lo que ha pasado con tu obra, o sea, desde como el cuadro Revolución, luego hace poco con la Venida del Señor. Uh -huh. Y, o sea, ¿por qué? O Uh sea, -huh. más allá del riesgo, ¿por qué quieres como, pues sí, resignificar esos referentes culturales, ¿no? Sí, creo que la cultura en general a lo largo de la historia evoluciona, ¿no? No, Ujú, no estamos hablando castellano antiguo, ¿no? ujú, Entonces, eh, las expresiones, los símbolos, todo evoluciona, ¿no? Todo es ujú, reflejo de su momento, ¿no? Y va convergen con, ujú, pues, otras posturas, otras expresiones, va evolucionando y van surgiendo nuevas cosas. Y entonces, desde los héroes nacionales hasta ujú, el imaginario católico, por ejemplo, y muchos otros, pues creo que es parte del camino de la evolución el hecho de que un artista o cualquier individuo pueda hacer una ujú, interpretación de esos elementos, ¿no? Porque pues al ujú, final no les pertenecen a solo una persona o solo un grupo, un gremio, ujú, sino son de quien los vive, de quien los usa, ¿no? Y yo ujú, creo que
la sociedad, pues las sociedades más bien Ujú. evolucionan y con ello sus imágenes, sus símbolos y los significados. Ya. Y bueno, ¿tú crees que em, tu obra habrá, bueno, yo creo que sí, pero no sé, quería preguntarte a Ajá. ti, em, ¿crees que habrá nuevas posibilidades para el deseo? O sea, porque, bueno, Ujú. sí veo que hay una fuerte carga como de, pues de esto que dices como de la representación. He escuchado que en diferentes ocasiones mencionas como, bueno, pues es que yo nunca vi cuerpos como Ujú. estos que yo trato de representar o de Ujú, ujú. plasmar. Y bueno, o sea, sí. Sí, sobre todo no los veía como en lo masivo, ¿sabes? O sea, Ujú, porque yo encontraba esa belleza en el cotidiano. ya, O sea, ujú, viéndome al espejo, ujú, viendo a otras personas en la calle, gente cercana, ¿no? Entonces, ujú, eh, y me empecé a cuestionar, ¿no? Porque de qué se trata el hecho de que solo cierto color de piel, ciertas cualidades sean las que sí son permitidas y sí se puedan consumir, ¿no? sí, Que exista cierto interés en capitalizar solo ese tipo de, eh, estándar de belleza. estándares. Ujú, Ajá. ujú, Entonces, eh, pues, qué mejor que la pintura figurativa. Y yo creo que tiene mucho que ver ahora también cierto interés que es retomado por las nuevas generaciones y las luchas, ujú, sobre todo en cuestión racial, ujú, eh, género, ¿no? Que toman la figuración para la autorrepresentación, ¿no? Entonces, ujú, pues no fui la excepción. Y fue a partir de ello y de necesidades bastante personales que ujú, empecé a construir todos esos referentes. Y además también tomando ujú, como referentes ujú, otros artistas que pues también habían sido un tanto desdeñados, ¿no? Por la contemporaneidad, sí, como Saturnino Herrán, ¿no? O pintores figurativos ujú, de las escuelas mexicanas de pintura, ¿no? Entonces es ujú, como un reinterpretar las cosas y tratar de ujú, construir un camino ujú, con los referentes y cimientos que ya existen, pero desobedeciendo también a lo que sí, las instituciones sí, contemporáneas nos imponen. la transgresión, sí. Sí. Y bueno, te quería preguntar igual sobre esa reinterpretación, o sea, muchas gracias, igual se me olvidó darte las gracias por abrirnos aquí las puertas de tu estudio. No, qué Y gusto. pues veo que pues sí hay todo un equipo detrás de ti y pues bueno, también quería saber sobre pues cómo es ese proceso creativo, sí en lo individual, Ujú. pero también al momento de colaborar. Uf, sí, de hecho, ha Ujú, sido algo que ha ido evolucionando también y se ha ujú, ido moviendo, ¿no? Desde ujú, eh, un artista que trabajaba solo en su cuarto y con los materiales que tenía hasta tener un equipo de trabajo, ¿no? Cuando, ujú, pues obviamente los proyectos empiezan a ambicionarse más, a tener más necesidades, pues también ha ido evolucionando el mismo proceso, ¿no? En ujú, su momento, tal vez al inicio, me iba sí, directamente al lienzo y me arriesgaba y me aventaba ujú, a explorar imágenes y temas directamente. Pero ahora sobre todo en el tipo de obra al que aspiro, al que siempre he aspirado y ahora procuro trabajar, que es más compleja, procuro planear más y hay veces que pues por tiempos o esfuerzo pues no puedo solo yo, ¿no? ujú, Y procuro tener un equipo que pues me apoye y que también les pueda enriquecer el mismo proceso que he trabajado. Entonces, ha ido evolucionando, o sea, te digo, algún momento me aventaba directo al ujú, lienzo y ahora planeo, hago bocetos, a veces si hay un tema que no conozca, ahundo más y trato de investigar ujú, para sacar elementos y construir a partir de cosas que ya están bastante conocidas o profundizar un poquito más en algunos temas, que eso para mí se ha vuelto cada vez más importante. Pero sí, tampoco dejo esta ujú, onda muy visceral de ujú, la espontaneidad y que también sí, sea algo divertido para mí. pues sí. Y ahora quería que nos dijeras un poco acerca de,
pues el erotismo, bueno, Ujú, ujú. de tu inspiración, digamos, o sea, a ti como qué te atrae dentro de eso que mencionaste hace poco, como de los motivos religiosos. De hecho, pasa algo con el erotismo, ¿sabes? Como en Ujú, muchas otras situaciones en las que está involucrado el cuerpo y la mente, ujú, eh, el cuerpo y la mente se vuelven como un límite, ¿no? Que ujú, justo se puede atravesar y al atravesarlo y ujú, transgredirlo, sí, encuentras una nueva verdad, ¿no? Y ujú, entonces es a partir de muchos sucesos, ¿no? Y aparte me gusta la idea del cuerpo que contiene tantas cosas, ¿no? Ideas, ujú, líquidos, o sea, es sí, una sí, contención. Entonces, al momento de transgredirlos, ujú, pues encontramos nuevas cosas, descubrimos nuevas ideas, nuevos mundos, ¿no? Y eso ujú, creo que sucede con el éxtasis y lo sí, erótico sí, y se nos revela algo nuevo, incluso con las mismas artes. Me pasa bastante el hecho de que ujú, se me revele una realidad, ¿no? Y rompa mis propios pues límites. Entonces, el ujú, erotismo también se ha vuelto una forma de afirmación, ¿no? O sea, ujú, el deseo también me ayuda a pensarme a mí como individuo ujú, reconocer las cosas que para mí son importantes, que son nutridas por ese deseo, y termino defendiéndolas, abogándolas, ¿no? Y se convierten también en un estandarte de lucha y de afirmación. muy bien. Y igual como ahondando en la cuestión de la inspiración, bueno, vi que hace poco publicaste para el Día del Niño sobre las infancias disidentes y bueno, he visto igual que pues en obras recientes abordas como pues el fútbol, otro referente cultural. Ujú. Entonces quería saber como a ti qué te inspira de tu infancia, no, no Mm. tanto como idealizándola, Sí, 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 sino o ¿no? sea, con todo lo complejo que ha de haber Claro. sido pues Pues es que es, la infancia es el inicio de todo, ¿no? Es donde ujú, se graban, pues, prácticamente todo lo que seremos, ¿no? En adelante, traumas, ilusiones, eh, cosas lindas, cosas horribles, ¿no? ujú, Entonces, me parece como un mundo bastante interesante para explorar y además también la idea de la inocencia, ¿no? Me parece ujú, bastante eh, pues universal y además también tiene muchos puntos de donde explorarse. Y en particular en mi obra tiene mucho que ver con ese personaje que fue adoctrinado, que ujú, tuvo que pasar por ciertas situaciones para formarse como individuo. Y en mucha de mi obra en la que abordo la infancia tiene que ver con entre esa resistencia, las violencias, ¿no? Un poco de nostalgia también. ujú, Y en particular en la serie La inocencia de las bestias, que aborda el fútbol, ujú, eh, la infancia es crucial porque es ahí donde pues la masculinidad se forma, ¿no? Empezamos a aprender los códigos, ¿no? Empezamos a saber ujú, cómo lastimar, cómo obedecer, cuáles son los castigos que suceden si no obedeces, ¿no? Y entonces me pareció genial, ¿no? Abordé la relación con la madre, el padre ausente, y pues muchas situaciones que creo que son cruciales la masculinidad de una persona adulta. Entonces me ujú, parece así, y todavía tengo muchísimos temas que explorar ujú, con relación a la infancia, porque me parece ujú. un momento del ser humano importante y crucial. Ya, ¿no? Muy bien. Y este, bueno, me parece que igual eres bastante dinámico, que nunca te detienes y a pesar de como todas las dificultades, ¿no? Entonces también quería saber, pues, cómo tú te mantienes motivado, ¿no? A pesar de como constantemente estar como pues transgrediendo y, e incomodando y pues sacando a la gente de quicio. Sacando de la gente de quicio, es sin querer queriendo. No, No, pues hay sí. veces que, o sea, estoy consciente que toco límites y sobre todo Ujú, porque esos límites ha- habitan primero en mí, ¿no? O sea, son sí. límites que se construyen
otra vez desde la infancia, ¿no? Que he aprendido en mi familia, en el entorno, en la escuela, en la calle. Y pues al final la obra se vuelve como un campo de batalla, un campo en el que construyo también, en el que pues Ujú. reflexiono y transgredo, ¿no? Y de hecho se vuelve un poco una cuestión sadomasoquista porque eh, el mismo proceso creativo está lleno de incertidumbre y esa Ujú. incertidumbre acompañada de un miedo, pero justo cuando siento ese miedo es que sé que es la dirección en la que puedo encontrar algo que pues me sirva a mí como espectador, como artista y después al compartirlo con el público pues logre conectar con él. Ya. Y bueno, quisiera igual saber acerca de algo que pues creo que no te preguntan tanto, que es como otro aspecto de Mm. pues sí, de como tu, digamos, tu práctica artística, que es como tu aspecto, bueno, tu fase drag queen. O sea, te quería preguntar por María Magdalena, María Magdalena. cómo surgió y pues igual tú como, ¿qué encuentras como atractivo o digamos como, qué te inspira dentro de ese Pues devenir como claro, ha otra sido persona? también lo mismo que había dicho hace rato, es el transgredir un límite, ¿no? Y creo que Ujú, la primera vez que salgo a la calle travestida y en María Magdalena ujú. eh, fue así, no sé cómo decirlo, no sé si milagroso, porque lo milagroso tiene una connotación positiva tal vez, Ujú. pero y esto no lo fue tanto, fue choqueante, pero cómo Sí. automáticamente pierdes todos tus privilegios como hombre, Ujú, así al poner un pie en la calle e interactuar con el mundo, ujú, eh, travestido con el género opuesto al que naciste, ¿no? Entonces, eso para mí fue una revelación. Y tenía miedo, ujú. al mismo tiempo era bastante la adrenalina que sentía, ¿no? Al salir a la calle. Y la verdad es que ahí también aprendí la importancia Ujú. de ponerte en los zapatos o los tacones del otro. Sí, sí. Porque sí, o sea, jamás habría tal vez entendido muchas cosas con respecto al género si no hubiera decidido traer a María Magdalena a la realidad, ¿no? Entonces, eh, que aportó bastante a mi persona y a mi obra también, ¿no? Sobre todo a Ujú, difuminar las fronteras del género, que mucha gente cree ujú, que no existen, ¿no? Pero ujú, desde el pintarse una uña, ¿no? Desde el ujú. ponerse algo en los ojos o eh, usar tacones o lo que sea, ¿no? O lo del género opuesto puede transgredir bastante, ¿no? Y ahora, ¿podrías mencionar algunos de tus referentes, así Ujú. artísticos en general? No necesariamente tienen que ser pintores, sino igual Sí, no, de como hecho creo que es muy poetas. importante que un Ujú, artista o una persona creativa se nutra de muchas otras disciplinas, ¿no? ujú. O sea, y no solo de las artísticas, ¿no? Incluso física, filosofía, o sea, Sí, sí. las más posibles. Y creo que eso vuelve una obra bastante integral, ¿no? Y en mi Ujú, caso, o sea, desde la arquitectura con Zaha Hadid, Luis ujú, Barragán, Tadao Ando, Le Corbusier, o sea, hasta ujú. la fotografía con Helmut Newton, Ali Leibovitz, Pierre Gilles, ¿no? O sea, encuentro referentes en todo, ¿no? Y me encanta descubrir también sus procesos porque Ujú. eh, descubro y afirmo que la creatividad es algo universal y pareciera que muchos de los procesos son muy similares entre Ujú. ellos, ¿no? No importa la disciplina. Pero Sí. bueno, también en la pintura Paula Rego o Saturnino Herrán, Tamara Lempica,
¿no? En la música Madonna me gusta mucho. Ujú. No, Sí, antes me sentía avergonzado de presumir no, ese ¿por qué? referente, pero ahora ya no me siento así que, no, y hay que darle mucho mérito, creo que es Sí, una mujer que históricamente ha roto muchas barreras, muchas fronteras, y creo que muchas personas podemos disfrutar hoy de muchas cosas gracias a esas artistas que han logrado transgredir. Eh, Ahora en sociología, por ejemplo, estoy sí. leyendo a Pierre Bourdieu. A ver, Ajá, me sí, encanta. la distinción. También Ajá. un poco más mainstream a Byung-Chul Han. Sí, sí te gusta. Me cae bien, aunque luego creo que, no sé si porque se traduce del alemán, es como, se me Ajá, hace un poco, sí. no sé, imperativo, pero, Ajá. pero me gusta, me hago cuestionar y me hace cuestionarme bastantes cosas, sobre todo de la contemporaneidad y la Ujú, inmediatez. ujú, Y me hace, de hecho, ahora que tuve el conflicto con ujú. abogados cristianos y todo Oh, eso, ujú, estaba leyendo casualmente Infocracia mm, de Byung-Chul Han sí. y de repente fue todo lo que me decía era lo que yo estaba viviendo en Lo que tiempo te estaba real. pasando. O sea, la Mm, manipulación de grupos conservadores, cómo usan ujú, la posverdad, ¿no? Para ya, influir en las masas, ¿no? Y todo esto, y eso me ujú. sirvió bastante, me sirvió mucho. Un poco más de novelas, Pedro Lemebel, No, pues sí, sí, sí. Rosario Castellanos, que de hecho eh, o sea, nunca había leído nada de ella hasta este último año y me Ujú, pareció increíble. O sea, es una mente genial. ujú. Bueno, era. Y así, o sea, como que voy encontrando ahí, descubriendo, Mishima también me Sí, gusta. ya, sí, sí. Este, Sí, eres muy Mishima. sí, también. Y es que, o sea, es eso, te digo, me veo reflejado Sí, en estos arquitectos, escritores, filósofos, o sea, encuentro sí. algo de mí en ellos, ¿no? Y Mm, entonces, eso me afirma y también hace que me sienta más seguro al avanzar en ciertos temas, ¿no? Y a ujú, construir, pues, el universo que estoy presentando en mi obra. Ujú. ya. Y bueno, para terminar, ¿algún consejo para los jóvenes artistas? Ajá. A ver. Fíjate que últimamente he estado Ujú, reflexionando mucho sobre el miedo, ¿no? Hay una sí. connotación muy negativa sobre el miedo, pero he descubierto que el miedo es una guía para Ujú, dirigir mi obra, mi carrera, mi vida, ¿no? Porque muchas veces la mente y el ego nos tratan de mantener en lugares seguros, ¿no? Y ujú, claro, cuando estamos tocando esas fronteras, cuando nos estamos atreviendo a traspasarlas, a transgredirlas, ujú, aparece el miedo, ¿no? Y entonces es como una alarma, una sirena o una bandera roja, ¿no? Que te dice, no, por ahí no. Y entonces, al menos en mi obra, cuando ujú, tengo miedo, o incluso en mi vida, cuando tengo miedo, es porque tal vez lo más seguro es que esté transgrediendo algo dentro de mí. Y ujú. entonces el miedo pues se ha vuelto en una especie de guía en mi camino. Y me ha ayudado y de hecho, o sea, desde la revolución, cuando Ujú, la hice, tenía sí, cierto miedo, ¿no? Por sí. los temas que estaba tocando, o sea, como, y cierta curiosidad al mismo tiempo. Entonces, Ujú, eh, y pues me trajo muchas cosas, ¿no? sí. Entonces, Ahora está en Barcelona, ¿no? hasta Barcelona, sí, exacto, ¿no? Y, Wow. o sea, que me Llegó lejos. conozca gente en muchas latitudes, o sea, Sí, incluso cuando hice la Avenida del Señor también había cierto miedo, ¿no? sí. Porque, o sea, era como esta onda de estás atravesando algo que no sabes a dónde va a ir, que tal vez, por ejemplo, en el caso de la revolución, no tengas el referente inmediato de alguien que ya lo haya hecho o así, ¿no? Ujú, No era un lugar seguro. Entonces, eh, el atreverme, aún sí. con miedo, me ayudó bastante a llegar a donde estoy hoy. Y también la paciencia. Va, un gran consejo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fabián. Gracias a Sí, ustedes. Un placer. gracias.